Ok, muy buenas tardes niños. El tema que vamos a trabajar el día de hoy básicamente es sistemas de numeración y se va a trabajar los cambios de base. Para entender ello, para entender los cambios de base, primero hay que saber qué son sistemas de numeración. Los números se pueden escribir en diferentes sistemas y eso es lo que vamos a aprender a continuación de inmediato. Así que presten atención a la siguiente diapositiva. Bien niños, ahí tenemos lo que vamos a trabajar el día de hoy, que son los sistemas de numeración. Para entender esta tablita, vamos a observar algunos conceptos básicos que están acá, en este lado de la diapositiva. Y dice lo siguiente. Los números se expresan de la siguiente manera. Cuando trabajas en varios sistemas de numeración, los números se expresan de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tengo un número. Este número, por ejemplo, no se lee 243. 243 se leería cuando sea un número natural. Pero cuando tú trabajas en diferentes sistemas de numeración, acá tú vas a ver lo siguiente, observen, ¿no? Acá ves un número y acá ves una base. Este número se lee así, 243 en base 5. Cuando tú trabajes con una base diferente a la base 10, que es la de los números naturales, tú tienes que leer el número cifra por cifra. 243 en base 5. Siempre mencionar la base. Pero para que se escriba la base, un número correctamente, hay que tener algunas consideraciones que lo vamos a leer a continuación. Decimos lo siguiente. Ahí observamos que la base, miren, observamos que la base debe ser mayor que las cifras del número. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que hemos visto, la base es 5 y la base debe ser mayor que la cifra del número. Por ejemplo, 5 es mayor que 2, 5 es mayor que 4 y 5 mayor que 3. Esa es una condición muy importante para trabajar, para crear números en diferentes sistemas. Que la base debe ser mayor que las cifras del número. En el cuadro que está a la derecha, vamos a ver los diferentes sistemas de numeración. Y también vamos a definir que los números naturales se escriben en el sistema de numeración decimal. O sea, los números que conocemos se escriben en el sistema de numeración decimal. Ahora veamos el cuadro. Observa de forma inmediata, nos dice lo siguiente. La base de un sistema de numeración también nos indica cuántas cifras se pueden usar en el sistema. Veamos. Por ejemplo, al sistema de base 2 se lee sistema binario, porque utilizas cifras menores que la base, cifras menores que 2, en este caso 0 y 1. Al sistema de base 3, cuando la base sea 3, se le llama sistema ternario. Es decir, que utilizas para escribir números, utilizas cifras menores que 3, 0, 1 y 2. Para el sistema de base 4, se le llama sistema cuaternario. Aplicando la analogía, utiliza cifras menores que 4, como aprecias ahí. Para el sistema de base 5, como el ejemplo que hemos visto hace un instante, utiliza al que se le llama sistema quinario, utiliza cifras menores que 5 para escribir números. Para el sistema de base 6 se le llama sistema senario, utiliza cifras menores que 6 para escribir números. Al sistema de base 7 se le llama sistema heptal. Al sistema de base 8 se le denomina sistema octal. Al sistema de base 9 se denomina sistema nonario. Y finalmente al sistema de base 10 se le dé sistema decimal. Y como tú ves en el sistema decimal, emplea números que van desde el 0 hasta el 9.
números menores que 10. Y este es el sistema en el cual se trabajan los números naturales, como hemos visto al inicio. Entonces, acá, con esta tablita, vamos a identificar los diferentes sistemas y también cómo se denominan, y también las cifras que emplean. Ahora, lo que estamos viendo es que los números se pueden escribir en diferentes sistemas. ¿Y qué vamos a aprender a continuación? Cómo se realizan los cambios de base. O sea, cuando quiero ir de un sistema, de una base, por ejemplo, de la base decimal, quiero ir, por ejemplo, a la base 5, y también vamos a aprender, si yo quiero ir de una base, un número que está en base 4, cómo lo llevo a la base decimal. Ahora vamos a aprender todo ello. Bien, para ello vamos a ver la siguiente diapositiva y ya vamos a aprender los cambios de base. Bien, estudiantes, para el trabajo del día de hoy vamos a aprender dos casos. El primer caso, que es el que vas a ver en las páginas 29 y 30, que es la conversión a bases diferentes de 10. Conversión a base diferente de 10. Para hacer ese tipo de conversión se aplica el método de divisiones sucesivas. Profesor, ¿qué significa divisiones sucesivas? Significa dividir varias veces. ¿Sí? Pero vamos a aprender este método con el siguiente procedimiento. Así que préstame mucha atención para que comprendas cómo trabajar la página 29 y 30. ¿Sí? Así que préstame mucha atención. Caso número 1. Conversión a base diferente. Método de divisiones sucesivas. ¿Cuál es el procedimiento, profesor? Bien, veamos. Para entender el proceso de esta conversión, ¿no? Vamos a ir paso por paso a medida que vamos a resolver el ejemplo número 1, el ejercicio número 1 que está en la página 29. Vamos a ir paso por paso. Entonces, para que entiendas el proceso, empezamos con el ejercicio. Ejercicio número 1. Dice, convierte el número 192, ojo, el número 192 lo debo convertir a la base 4. Observa, 192 es un número natural. El caso número 1 es cuando conviertes un número natural a una base distinta de la decimal. En este caso, a una base 4, en este ejemplo. Y cuando se quiere convertir un número natural, 192, a la base 4, ahí aplicas el método de divisiones sucesivas. ¿Cómo se hace, profesor? Ahora sí, vamos a ver el proceso, el procedimiento y vamos a resolver según nos indica el procedimiento. Así que concéntrense, por favor. Vamos a ver, procedimiento. En primer lugar, dice paso número 1. Divide el número entre la base. A ver, profesor, el número es 192 y 192 debo dividirlo entre la base. ¿Y quién es la base? La base es 4. Ya está, profesor. Voy a dividir el número entre la base hasta encontrar, ¿a quién? Hasta encontrar el residuo. Empecemos entonces. ¿De acuerdo? Vamos a empezar el trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dividir 192 entre 4 y encontrar su residuo. Bien, al dividir, ¿qué haces en primer lugar? Separas las dos primeras cifras, 19, y divides 19 entre 4. Profesor, al dividir 19 entre 4, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 4. ¿Por qué, profesor? Porque 4 multiplicado por 4 nos da 16, que es el número más aproximado. ¿Y luego qué tengo que hacer a continuación? Ahora tengo que restar. Tengo que restar 19 menos 16. Bien, al restar 19 menos 16, el residuo es 3. Ojo,
pero ahí no acaba la división, porque todavía tiene que bajar el número 2. Entonces, si bajas el número 2, ahora, ¿qué número estará formando? Estará formando 32. ¿Y qué tengo que hacer, profesor, a continuación? A continuación, voy a dividir 32 entre 4. ¿Y 32 entre 4 cuánto es? Muy bien. 32 entre 4 es 8. ¿Por qué, profesor, 8? Porque 8 por 4 nos da 32. 8 por 4 es 32. ¿Y luego qué vamos a hacer? Luego vamos a restar. Y al restar 32 menos 32, miren, estudiantes, en esta parte ahí se escribe 0. Acá tú no coloques una rayita. Acá escribes 0. Y ese 0 vendría a ser el residuo que me pidieron encontrar en el paso número 1. ¿Se dieron cuenta? Hasta este punto he resuelto el paso número 1. He dividido el número 192 entre la base, que es 4, y encontré el residuo, que es 0. Bien, ese es el paso, solamente el paso número 1. Pero ¿por qué se le llama divisiones sucesivas? Ahí es donde entra el paso número 2. Dice, presten atención, lean conmigo. Paso número 2. Si el cociente es mayor que la base, a ver, vamos a entender esto. Si el cociente es mayor que la base, ¿qué es el cociente en esta división? El cociente es 48. Y el 48 es mayor que la base, es mayor que 4. Profesor, el cociente 48 y el 48 es mayor que 4. Entonces, ¿qué se hace cuando el cociente sea mayor que la base? Dice, si el cociente es mayor que la base, se sigue dividiendo sucesivamente y se van separando los residuos. ¿Qué significa eso, profesor? Que si el residuo 48 es mayor que la base, hay que seguir dividiendo entre 4, porque la base es 4. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi división. ¿Te das cuenta? Porque el residuo era mayor que 4. El cociente era mayor que 4. Entonces, el 48 otra vez lo vas a dividir entre 4. Por eso se llama divisiones sucesivas. Y vamos a dividir entre 4. Y dice la regla hasta encontrar los residuos y los vas separando. Vamos a ver. Para esto separo la primera cifra. Y digo 4 entre 4. ¿Cuánto sería en el cociente? 1. ¿Por qué, profesor? Porque 1 por 4 nos da 4. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que restar. Y al restar 4 menos 4, como no es el residuo final, entonces, ¿qué voy a hacer yo? En este caso, como no es el residuo final, yo le voy a colocar una rayita. ¿Y saben por qué? Porque ahí no acabó la división. Todavía, ¿quién debe bajar? Debe bajar el 8. Ahí baja el 8. ¿Te das cuenta? Y ahora divido 8 entre 4. Profesor, facilito. 8 entre 4 es 2. Porque 2 por 4 nos da 8. ¿Y sabes qué? Solamente en el residuo final, ahí es donde tú debes separarlo. Y ahí tú colocas 0. Ahí ya no coloco rayita. En el residuo final debes, y sale 0, debes escribir 0. Un solo 0, no 2 ceros. Un solo 0. Bien. Profesor, el paso 2 dice, si el cociente es mayor que la base, hay que seguir dividiendo. Miren acá, ¿quién es el cociente? El cociente ahí es 12. Y 12 es mayor que la base 4. Entonces la regla dice, si el cociente que sigues obteniendo es mayor que la base, hay que seguir dividiendo. Por eso se llama divisiones sucesivas, profesor. Eso significa que otra vez tengo que dividir entre 4. Así es, otra vez dividido entre 4. Y bien, sigamos dividiendo y decimos 12 entre 4, profesor. Este está súper sencillito, profesor. Ahora sí,
12 entre 4 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12 y al momento de restar 12 menos 12, ¿cuánto obtenemos? Ah, 0. No se coloca 0, 0. Se escribe 0. Tampoco se coloca una rayita. ¿Por qué se escribe 0? Porque ya no hay más cifras que bajar. Y en el cociente, ¿quién quedó, profesor? Quedó 3. Un momentito, profesor. En el cociente ahora está quedando 3. Y 3 es menor que la base 4. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo dividiendo entre 4 para hacer con decimales? No. Acá no se trabajan números decimales. Ahora nos vamos al paso 3. Cuando el cociente, en este caso 3, ya es menor que la base 4, ¿qué dice ahí? Las divisiones terminan cuando el último cociente es menor que la base. Ah, cuando el último cociente sea menor que la base, se acabaron las divisiones sucesivas. Y ahí terminó el proceso. Y ahí viene el punto 4. Entonces, en el punto 4 me dicen, vas a formar el número con el último cociente. ¿Quién es el último cociente? El último cociente es 3. Entonces voy a formar el número empezando por el último cociente, que en este caso es 3. Batería. A ver, niños. ¿Sí? El último cociente es 3. Y luego, dice la regla, se forma el número con el último cociente y los residuos vas a ordenarlos de derecha a izquierda. Observa, empiezas con 3, luego de derecha a izquierda sigue el 0, colocamos ese 0 ahí, luego sigue este 0, ordenamos ese residuo también, ese 0, bien, profesor. Entonces, y finalmente ordenamos el último residuo, el que está a la izquierda. Y como ahí dice 0, ahí escribimos 0. Entonces, este número que vas a formar, como lo he llevado a la base 4, el número será 3, 0, 0, 0 y al final, ¿qué debes escribir? Debes escribir la base 4. Es decir, que el número 192 en la base 4 se escribe 3, 0, 0, 0 en base 4, aplicando las divisiones sucesivas. Bien, estudiantes. Bien, estudiantes. Ahora sí, nos vamos a la página 29, al ejercicio número 2. Bien. El ejercicio número 2, ahí te pide lo siguiente. Cambia el número 333. Mira, es un número natural. 333 me pide llevarlo a la base 7. Profesor, cuando quiero convertir un número natural a la base 7, aplicas divisiones sucesivas. Muy bien. Entonces vamos a convertirlo. Miren rapidito, miren cómo se hace rapidito. En primer lugar hay que dividir. Y ahí es donde utilizo el color rojo. Separo las dos primeras cifras. Y digo, 33 entre 7, en este caso vendría a ser 4. Porque 7 por 4 es 28. Y cuando vas a restar, restas 33 menos 28, nos da como resultado 5. Ahí no acaba la división. La primera regla dice que divida hasta encontrar el residuo. Entonces a continuación baja el número 3 y ahí se forma el número 53. Y divide 53 entre 7. 53 entre 7 es 7, porque 7 por 7 nos da 49 y al momento de restar, acá viene el detalle, al restar nos sobra 4. ¿Y saben qué, niños? Ahí está el residuo, el primer residuo que encontré. Y ahí es donde entra el color rojito. Ese primer residuo lo separamos.
¿Viste? Y luego seguimos la indicación del segundo ítem. En el segundo ítem me dice lo siguiente. Observa el cociente. Si el cociente es mayor que la base, tienes que seguir dividiendo. El cociente es 47, es mayor que 7, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir dividiendo y vamos a dividir. Entonces agarro mi reglita y otra vez voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 7. Muy bien, ¿viste? Yo lo hago con paciencia. Entonces otra vez voy a dividir entre 7, porque esa base quiero convertir. Y ahora sí, dividimos. 47 entre 7, profesor. 6. Porque 6 por 7, 42. Y al momento de restar, ¿cuánto nos sobra? Nos sobra 5. Y como ya no hay más cifras que bajar, ese residuo lo separas. Y ahí entra el color rojito. Muy bien. Y ahora nos vamos al paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Si el último cociente, profesor, el último cociente es menor que la base a la que quieras cambiar, ahí se acaba el proceso de las divisiones sucesivas. Como el cociente, el último cociente es 6 y 6 es menor que 7, ahí se terminó el ejercicio. ¿Y qué dice el paso número 4? Separas el último cociente y vas a darle forma al número. Entonces decimos que el número 333, ¿cómo se escribe? En la base 7. Para ello ordenas el último cociente, que sería 6, y lo vas ordenando desde derecha a izquierda con todos los residuos. Es decir, que el número que formaría sería el siguiente. El último cociente, que es 6, luego el siguiente residuo, que es 5, de derecha a izquierda, y el último valor, la cifra, sería 4. Y como dividiste entre 7, la base de este número tiene que ser 7. Entonces, el número 333, ¿cómo se escribe en base 7? Se escribe 654 en base 7. Y ahí se acaba el ejercicio. Bien. En la página 31, entonces, viene el segundo caso. El caso número 2, que nos dice que debo convertir ahora a la base 10. Ahora, a la base a la cual yo tengo que llegar es a la base 10. Para eso se aplica el método de descomposición polinómica. Profesor, me suena esa expresión descomposición polinómica. Ya la hemos hecho antes, ¿no? Sí, lo hicimos cuando trabajamos sistema de numeración decimal. Profesor, ese número que tenía las potencias con 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo, de esta manera, profesor. Sí, acá ya se trabaja en función a la potencia. ¿Y cómo yo sé que debo aplicar descomposición polinómica? Observa, acá te voy a explicar el secreto. Observa bien. Tú aplicas la descomposición polinómica, observa, cuando tengas que convertir un número, mire este número, un número que está en una base 2, en este caso, en una base diferente de 10, y lo quieras llevar ¿a dónde? A la base 10. Profesor, cuando tenga un número que está en base pequeña, una base pequeña, en este caso la base 2, y lo quiera llevar a la base 10. Ahí es donde aplicas la descomposición polinómica. Y eso es lo que vamos a aprender en un instante, retornando al Zoom, ¿sí?